¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de preparación previa de la muestra o pretratamiento previo de la muestra, que son todas las cosas que todas las operaciones a las que vamos a someter a nuestra muestra para dejarla lista y en condiciones de ser analizada. Vamos a ubicar lo que es la preparación previa de la muestra dentro del proceso analítico. Acá tenemos la obtención de una muestra representativa a través de lo que denominamos proceso de muestreo. Una vez que yo obtengo la muestra representativa, la voy a acondicionar, la voy a pretratar, la voy a poner en condiciones para ser analizada. Una vez que he realizado el análisis, genero la cuantificación, voy a obtener y voy a decir cuánto tengo de mi analito, y con eso voy a generar el reporte correspondiente. Como dice acá, la calidad de cualquier análisis es solo tan buena como la preparación previa de la muestra. Fíjense qué importante que es la preparación de la muestra. Yo puedo tener el equipo para analizar más sofisticado, más moderno, pero si yo he cometido errores en el pretratamiento de la muestra, la calidad de ese análisis va a ser tan buena como la preparación previa de la muestra. O sea, si yo cometí errores acá, esta calidad para abajo, ¿sí? O sea, no solo la calidad va a depender del análisis propiamente dicho, sino que va a depender de la misma forma y va a estar a la misma altura el análisis propiamente dicho como el pretratamiento de la muestra. Por eso yo acá les marco que el pretratamiento de la muestra es una parte vital de cualquier medición analítica, ¿sí? Va a ser sumamente fundamental. Es importante estar en condiciones de analizar cualquier tipo de muestras ambientales, muestras fluidos biológicos, sangre, orina, materia fecal, esputo, alimentos de cualquier tipo de origen, muestras provenientes de cualquier tipo de industria farmacéutica, industria del petróleo. Cada una de esas muestras va a tener una problemática diferente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra preparación previa de la muestra? Va a ser quitar al analito de la matriz original, acuérdense que nosotros ya habíamos definido lo que era matriz, y colocarla en otra que sea más fácil de manejar y relativamente libre de interferentes. Aquí empieza a privar el criterio del operador. Yo digo relativamente libre de interferentes porque a veces, por querer ser tan estricto y decir libre de interferentes, ser tan absoluto, exijo tanto al pretratamiento de muestra que lo que termino haciendo es deteriorando al analito. Lo someto a condiciones tales por querer limpiar tanto la muestra y sacar tanto los interferentes que termino destruyendo o comprometiendo a mi analito. En líneas generales, voy a transformar la matriz para el análisis posterior. Por ejemplo, en lo que nosotros vimos ahora en química analítica, el 99.99% de los casos se llevan a cabo en fase líquida. Entonces lo que voy a tener que hacer es disolverlo. Si nosotros fuéramos a seguir con una cromatografía gaseosa, tendría que colocarlo en una nueva fase que sea completamente volátil. Si fuera a seguir con una espectrofotometría, lo voy a tener que colocar en un solvente donde ese solvente nuevo en el que yo lo coloque no absorba en la longitud de onda en la que yo tengo que detectar el analito, por ejemplo. Remover todas las interferencias que pueda. En general, voy a tener que concentrar. Lo que podemos decir que voy a colocar al analito dentro de los rangos de detectabilidad de mi técnica,
¿sí? Ustedes saben que por debajo no puedo cuantificar y por encima de determinado rango tampoco. En general lo que tengo que hacer es concentrar. Raras veces, podría ser los casos de materias primas en la industria farmacéutica, tengo que diluir. Y también cumple la función de estabilizar al analito. Por ejemplo, a veces si yo tengo un fluido biológico, yo necesito sacar ese analito porque hay una serie de enzimas que si el analito permanece en contacto con ellas, esas enzimas podrían degradarlo y cuando llegue el momento de ser analizado, mi analito no está presente en la cantidad en la que originalmente estaba presente en la muestra. Un proceso de pretratamiento de muestra en líneas generales tiene que proveer una recuperación cuantitativa del analito. Lo ideal sería recuperar el 100% del analito. Pero si no lo puedo hacer, si recupero un 89%, que siempre sea un 89%. Si voy a recuperar un 92%, que el método sea consistente y siempre recupere un 92%, porque yo aplico un factor de recuperación y sé cuánto había originalmente presente en la muestra. Involucrar la menor cantidad de pasos posible. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sean los pasos a los que yo someta la muestra, la lógica me dice, hay mayor exposición a condiciones ambientales, con lo cual hay mayor cantidad de procesos oxidativos, mayor cantidad de procesos de fotodegradación, ¿sí? Mi analito es fotosensible. Entonces, cuanto menor sea la cantidad de pasos involucrados en un pretratamiento de muestra, va a ser mucho mejor siempre. Y si es posible, hay que pensar cuando uno diagrama una técnica de pretratamiento de muestra en automatizar, porque de esa forma se disminuye el error de la mano del operador y se disminuyen los tiempos, ¿sí? Cuando yo voy a elaborar un sistema de pretratamiento de muestra, tengo que conocer todo lo que pueda, todas las propiedades físico-químicas de mi analito. Yo tengo que saber en qué es soluble, a qué longitud de onda absorbe, cómo se comporta, cuál es su pKa. ¿Qué técnicas tengo disponibles en mi laboratorio para llevar a cabo los análisis? Recuerden, por ejemplo, que nosotros teníamos técnicas para, supongamos, para cobre divalente y para cobre monovalente. Acuérdense que teníamos reactivos diferentes. Entonces, supóngase que yo tengo en mi mano el reactivo para cobre monovalente, pero no tengo el dietil-ditiocarbamato de sodio. Vengo de un proceso de mineralización. Me tengo que acordar que el cobre va a estar como cobre divalente, lo voy a tener que reducir, eso es también pretratamiento de muestra, porque el tema es, yo lo tengo que acondicionar, tiene que estar como cobre monovalente para que cuando yo le haga la reacción con neocuproína se encuentre en condición, ¿sí? En otros casos también tengo que considerar cuál es el recurso humano disponible, porque hay técnicas de pretratamiento de muestra que son un poco más complejas. El tiempo está referido a en cuánto tiempo yo tengo que entregar un resultado. Entonces es una solución de compromiso entre con qué velocidad se requiere un resultado. Yo a veces me puedo tomar más tiempo, puedo ser más estricto y hacer un mecanismo de pretratamiento de muestra que me lleve por ahí un día y después me tome otro día para el análisis. Y a veces no tengo ese tiempo cuando hay un paciente que está en una sala de terapia intensiva o está en una sala de emergencia y hay un médico que está esperando un resultado para poder hacer un diagnóstico y en virtud de eso instaurar una terapia de recuperación del individuo. Entonces yo no le puedo decir, no, mire, pero un segundito, yo tengo que hacer una extracción con solvente, eso me va a demorar unas 5 horitas,
hasta que yo evapore el solvente, otra horita más. Y no, el médico me dice, no, mire, señorita, trate de hacer algo diferente porque yo tengo el paciente que tengo que saber si está intoxicado o no y si lo tengo que tratar o no, ¿sí? Entonces, tenemos que encuadrarnos en cuál es la problemática y en virtud de eso diagramar nuestro mecanismo de pretratamiento de muestra. Muestreo. Yo necesito obtener una fracción representativa del material a analizar. No siempre es sencillo visualizar esto. Por la naturaleza nosotros podemos tener que nuestra muestra es un sólido, un líquido o un gas. Por el origen, nuestra muestra puede ser una materia prima, un producto elaborado, un material biológico. O por la cantidad, yo lo puedo clasificar, podemos tener desde unos pocos microgramos hasta material a granel. ¿Cómo hago yo para muestrear un material voluminoso? Primero yo hago la identificación de la población, tomo lo que se llama una muestra bruta, voy sacando desde distintos puntos de esa gran muestra que tengo. Por ejemplo, si el caso fuera analizar contaminación del agua de un lago, bueno, perfecto, mi población va a ser el agua del lago. Voy a tomar de distintos puntos y voy a conformar una muestra bruta, o sea, voy a tener un volumen importante de agua, pero de ese volumen importante de agua yo al máximo voy a usar 1, 2, 3 mililitros para hacer el análisis. Entonces, una vez que tengo la muestra bruta tomada, voy a reducir esa muestra bruta a una muestra de laboratorio y esa va a ser la muestra que va a pasar a ser analizada. Cuando yo tengo un material heterogéneo, yo tengo dos formas de muestrear. Uno es muestreo por selección y otro es muestreo por término medio. El muestreo por selección, vamos a verlo bien con un ejemplo. Supongamos que yo tengo que hacer una autopsia y determinar si una persona falleció por intoxicación con un determinado veneno, que yo sé que ese veneno es acumulativo en el hígado. Entonces, para buscar la muestra donde yo voy a hacer el análisis, ¿qué voy a agarrar? Un pedacito de cerebro, un pedacito de hígado, un pedacito de estómago, lo pongo en una licuadora, lo proceso y de ahí sigo el tratamiento, o voy a ir a buscar específicamente en el hígado, que es donde se supone que esa droga, si está presente, ese veneno, si está presente va a estar en mayor concentración. Yo voy a estar seleccionando de todo el individuo el lugar a donde lo voy a ir a buscar, porque sé que ese veneno en su recorrido va a acumularse en un determinado lugar y lo voy a ir a buscar en ese lugar, ¿sí? Mientras que en un muestreo por término medio, supongamos que tengo que determinar si un envío a granel de naranjas desde algún plantío en un camión, tenemos un montón de naranjas, entonces ¿yo qué hago? Agarro naranjas de distintos lugares de ese camión, de más arriba, más abajo, de un costado, del otro costado. Ese es un muestreo, o sea, no me interesa porque la contaminación yo la voy a promediar en todo el camión, voy a sacar naranjas de todo el ámbito del camión, ¿sí? Entonces, ese es un muestreo por término medio. Un muestreo de un material homogéneo. Si es un líquido, y yo puedo hacer, tiene un volumen determinado, y yo puedo hacer un mezclado por inversión, lo hago. Yo hago un mezclado por inversión, listo, no hay ningún problema. Ahora, si yo tengo que muestrar un líquido y es un gran tanque de fermentación y obviamente no puedo estar invirtiéndolo para poder mezclarlo, yo voy a sacar muestras de líquido a distintas profundidades
y luego que compongo esa muestra bruta voy a componer la muestra de laboratorio. Un gas. Cuando yo tengo que mostrar un gas, que nosotros ya lo vimos, como hacíamos para mostrar, por ejemplo, cuando queríamos identificar sulfídrico en aire, cuando queríamos analizar mercurio en aire, se asume que por el movimiento de las moléculas, el gran movimiento que hay a nivel gaseoso, el gas está homogéneo. Si nosotros tenemos un sólido, lo que nosotros tenemos que hacer es, para poder tener una muestra homogénea, es disminuir la granulometría de ese sólido, pulverizarlo, para poder homogeneizarlo y de ahí ir tomando por distintas porciones. Van a ver en la guía de trabajos prácticos, tiene muy bien detallado cómo se hace la técnica del cuarteo para sólidos, pero lo fundamental es primero la reducción de la granulometría para llevarlo a polvo fino y ahí poder tomar una muestra que sea homogénea. Y ojo, que acá yo les coloco el aspecto homogéneo de una muestra no es garantía suficiente para asegurar su homogeneidad. Un líquido, si ustedes lo ven, dicen, ah, está bien, listo, no lo muevo, ¿para qué si total es líquido? Yo lo veo bien. Ustedes podrían llegar a tener líquidos de distintas densidades si ustedes no hacen el mezclado por inversión o se toman el trabajo, si es un recipiente muy grande que no lo pueden homogeneizar, de tomar a distintas profundidades, estarían cometiendo un grave error, ¿sí? Entonces no se dejen engañar por el aspecto homogéneo de una muestra. Hay numerosas técnicas de preparación de muestras. Fíjense que se considera también pretratamiento de la muestra, la pesada, la disolución, secado, molienda y trituración, que yo les dije que lo vamos a hacer para disminuir la granulometría, extracción líquido-líquido, que ustedes ya la vieron con la doctora Rezano, precipitación, una dilución también es pretratamiento de muestra, filtración, ultrafiltración, diálisis, microdiálisis, afinidad, microextracción en fase sólida, destilación, irradiación con microondas, liofilización y muchísimas más. Lo importante es que ustedes vayan conociendo las técnicas de pretratamiento de muestra para que a lo largo del ejercicio de la profesión sepan a dónde recurrir cuando tengan que hacer un pretratamiento de muestra adecuado. Con respecto a las muestras sólidas, las muestras sólidas contienen, como dice ahí, cantidad variable de agua que está en equilibrio con la atmósfera. Yo necesito o bien secarlas o llevarlas a un contenido de agua determinado, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, nosotros el biftalato, el patrón primario que ustedes utilizaron, lo desecamos y era todo el tema que lo trabajaban en desecador, lo abrían, lo pesaban, lo volvían al desecador. En cambio, el bórax nosotros no lo podemos secar, pero sí lo mantenemos con las 7 moléculas de agua, ni más ni menos. Entonces lo tenemos en un higróstato. Pero yo siempre sé que tiene 7 moléculas de agua. Entonces, o bien lo seco o lo llevo a un nivel de cantidad de agua determinado, de modo que yo pueda hacer cálculos, ¿sí? Hay dos tipos de agua. El agua esencial, que es un agua que forma parte de la estructura molecular o cristalina en el estado sólido. Y acá tenemos dos tipos de agua. El agua de constitución, como puede ser la del hidróxido de calcio, que cuando yo lo caliento, el hidróxido de calcio se transforma en óxido de calcio y agua.
o el agua de cristalización, como podría ser el ejemplo, el oxalato de calcio, que está con 2 moléculas de agua, oxalato de calcio, 2 moléculas de agua. Estas son 2 moléculas de agua de cristalización. Ambos dos son ejemplos de agua esencial. Y el agua no esencial, que es la más complicada, porque es variable, depende de la temperatura, depende de la humedad, se retiene en los sólidos por fuerzas físicas. Y tenemos 3 tipos: el agua absorbida, presente en mayor o menor medida en todos los sólidos, y cuanto mayor es la superficie del sólido, mayor es el agua absorbida. Agua que tenemos que tener presente que cuando yo voy triturando una muestra, voy incorporando superficie, aumenta el agua absorbida, por eso después de una trituración yo tengo que seguir con un paso de secado para volver a eliminar esa agua absorbida que se me generó. Agua absorbida está en los intersticios de la estructura molecular de un compuesto coloidal. Agua ocluida es agua que está atrapada en huequitos microscópicos de los sólidos. Cada una de estas aguas se elimina, uno tiene que saber qué tipo de agua tiene, cada una de estas aguas se elimina a distinta temperatura. Y en general, con los sólidos que nosotros trabajamos en química analítica, como por ejemplo el del biftalato, que ustedes ya lo trabajaron, nosotros los desecamos a 110 grados hasta peso constante. Eso nos lleva un trabajo de 1 a 2 horas, que fundamentalmente es para eliminar el agua absorbida. También si hubiéramos venido de un proceso de recristalización y tenemos que eliminar restos de solventes orgánicos, siempre hay que tener presente que hay que trabajar a una temperatura de secado de 20 grados por debajo del punto de ebullición de ese solvente orgánico en el que tengo la muestra, para evitar pérdidas de que mi solvente orgánico entre en ebullición y haya pérdidas por como estallido. Tengo que tener presente que puede haber durante el proceso de secado reacciones secundarias como oxidación, pérdida de compuestos volátiles. Yo tengo que saber si mi compuesto es termolábil. Si es termolábil, no voy a poder secarlo a esta temperatura, sino que voy a tener que utilizar desecadores. Desecadores que pueden trabajar con o sin vacío. Los desecadores con vacío, donde yo le hago vacío acá, me ayudan a poder no tener que trabajar a temperaturas elevadas. Coloco agentes fuertemente desecantes debajo del plato cribado, donde yo voy a poner mi muestra. Acá hay una serie de agentes desecantes que normalmente se utilizan. Y ahora vamos a ver algo sobre trituración y molienda. Lo que nosotros hacemos es disminuir el tamaño de la partícula de nuestras muestras sólidas, porque tenemos que favorecer el obtener una muestra homogénea durante el proceso de muestreo, y segundo, cuando yo lo vaya a disolver, el ataque de los agentes que van a disolver esa muestra. Pero no me tengo que exceder, porque si yo me excedo en el proceso de trituración y molienda, puedo alterar la composición de la muestra. ¿Por qué? Porque no se olviden que eso es un proceso de fricción, entonces se genera calor. Si el compuesto de nuevo es termolábil y se genera demasiado calor por fricción en el proceso de trituración y molienda, voy a estar deteriorando mi compuesto. Se genera una mayor superficie, con lo cual lo que va a estar sucediendo, hay una mayor absorción de agua por un lado, hay una mayor exposición a la propiedad oxidante del oxígeno del aire. Obviamente ya lo dijimos, variación en la cantidad de agua y errores por diferente dureza. ¿Eso qué significa? A veces yo tengo un material que tiene compuestos blandos y compuestos más duros. Si yo machaco hasta
triturar los más duros, los que eran más blandos, fueron sometidos excesivamente a el proceso de trituración y molienda. Entonces, ahí eso es un grave error que estamos cometiendo. Entonces, para eso está lo que es el tamizado intermitente. Yo trituro, tamizo. Aquellos compuestos más blandos que ya se rompieron y ya adquirieron determinada granulometría, al tamizarlos pasan el tamiz y ya los retiro. Entonces sigo triturando los que todavía no, aquellos que no pasan la malla del tamiz que yo quiero. Entonces ese proceso me permite ir sacando aquellos que por ser menos duros ya fueron moliéndose en primer término. Hay que tener también en mente que hay contaminación por desgaste mecánico y abrasión de los elementos utilizados para la trituración y la molienda. Hay que tener presente que el material de los utensilios utilizados para la trituración y molienda tiene determinada porosidad y podría llegar a darme alguna reacción de contaminación cruzada si es que no los limpio adecuadamente. ¿Qué elementos tengo yo como ejemplos para hacer la trituración y molienda? En cualquier libro de química analítica van a encontrar las fotografías y descripciones de los distintos elementos. Tengo trituradores de martillo y pulverizadores, hay de distinto tamaño, para distinta dureza, o sea, cada uno se ajusta a un tipo de muestra en particular. Molino de bolas, morteros, que ya son más manuales, y son de distintos materiales dependiendo de la dureza de lo que yo quiera, cuyo tamaño de partícula quiera reducir, o también de la agresividad química o la reactividad química que tenga lo que yo voy a morterear. Tenemos de acero endurecido, de ágata, que son los menos reactivos, de carburo de boro. Vamos a ver, yo les dije lo primero que les puse la pesada de muestra, porque la pesada de muestra también es pretratamiento de muestra. Nosotros tenemos dos formas de pesar. La pesada directa, que se utiliza para grandes cantidades, y el método indirecto, que es el que ustedes usaron para pesar los patrones primarios, que es para pesar pequeñas cantidades, donde se pesa por diferencia. Se pesa el recipiente que contiene el patrón primario, se traspasa cuantitativamente al Erlenmeyer o al recipiente donde ustedes lo van a usar y se vuelve a pesar el reservorio original y por diferencia se saca cuánto es lo que nosotros sacamos. Dijimos que nosotros vamos a tener que disolver nuestras muestras porque la mayor parte de las reacciones se hacen por vía húmeda y el disolvente ideal, como dice ahí, sería el que es capaz de disolver rápidamente toda la muestra, no solo el analito, en condiciones tales que no haya ningún tipo de pérdida de compuestos. Pero digamos que ese es el disolvente ideal. ¿Cuáles son las fuentes de error que nosotros tenemos? Disolución incompleta del analito, si es que yo no selecciono adecuadamente mi solvente. Pérdida del analito por volatilización. Tengo que tener presente que a veces elijo mal mi solvente y pierdo parte de mi analito. Puede ser que esté introduciendo el analito como contaminante del disolvente. Ustedes nunca se tienen que olvidar de leer la etiqueta del solvente, porque en la etiqueta del solvente, en el costadito, un buen solvente, un solvente de buena calidad, dice contenido en metales pesados, plomo tanto, ven tanto, y le va colocando todo, porque no vaya a ser cosa que ustedes usen un disolvente que les esté incorporando, en la composición del disolvente les esté incorporando el analito que ustedes en realidad quieren analizar, ¿sí? Y después la otra, introducción de contaminantes por reacción del disolvente con las paredes del vaso de reacción, ¿sí?
Ustedes piensen que no solo el disolvente es agua, sino que vamos a ver que hay disolventes que son extremadamente agresivos. Entonces, si vamos a utilizar solventes muy agresivos, los recipientes, los contenedores, tienen que estar a la altura de la agresividad de lo que van a contener para no liberar hacia la muestra ningún tipo de componente, ¿sí? Así como decíamos, bueno, cuando necesitamos que el mortero no libere nada, vamos a usar un mortero de ágata. Bueno, acá es lo mismo, tengo que tener presente que el reservorio, si voy a usar un solvente muy agresivo, no esté incorporándome nada en mi medio de reacción. Cuando yo tengo que llegar a utilizar como agentes disolventes ácidos fuertes, puedo hacer calentamiento en vasos abiertos, puedo hacer calentamiento en vasos cerrados con sistema de microondas, que eso me permite digestiones muy rápidas y con muy poca exposición del operador a vapores ácidos. Puedo hacer ignición a alta temperatura en presencia de oxígeno o de aire. Puedo hacer fusión con sales fundidas en distintos medios. Y cada uno va a diferir en la temperatura de trabajo y en la potencia de los reactivos empleados, ¿sí? Los disolventes. Cuando uno va a elegir, hay una serie de solventes, cuando yo no tengo que destruir materia orgánica, voy a comenzar a probar esta serie y voy a comenzar acá por la izquierda, por el agua, luego voy a seguir con ácido clorhídrico diluido en frío y en caliente. Luego voy a probar ácido clorhídrico concentrado, diluido, ácido clorhídrico concentrado frío y en caliente. Si ahí no veo respuesta, sigo avanzando, nítrico diluido, frío y en caliente. Si no tengo respuesta, nítrico concentrado, frío y en caliente. Si no tengo respuesta, ácido perclórico. Y si no, voy al agua regia. Lo que tengo que tener presente es que cada vez que hago tratamiento con ácidos, y eso ya lo vimos, tengo que tener presente que si tengo analitos ácido lábiles los puedo perder. Acá yo les coloqué cada ácido, que es lo que disuelve el ácido clorhídrico concentrado, que es 12 molar, es el disolvente por excelencia para muestras inorgánicas y poco se lo utiliza para materiales biológicos. El nítrico concentrado y en caliente es un oxidante fuerte, disuelve todos los metales, hay una excepción ahí que yo les coloqué, en caliente solo o en combinaciones con otros ácidos y agentes oxidantes como el agua oxigenada, es capaz de destruir materia orgánica, que ya lo vamos a ver en la transparencia donde veamos destrucción de materia orgánica. El sulfúrico se emplea concentrado y en caliente, se emplea formando parte de una mezcla para destrucción de materia orgánica, que ustedes ya la conocen, que es la de permanganato, solución saturada, sulfúrico concentrado. El perclórico concentrado y caliente es un oxidante muy poderoso, que lo vamos a ver formando parte de mezclas mineralizantes. Diluido y frío actúa como un ácido fuerte, pero ácido al fin. Cuando se lo utiliza con materia orgánica, hay que tener en cuenta de trabajarlo adecuadamente, como vamos a verlo a continuación, dado que concentrado y en caliente, si va directo sobre la materia orgánica directo, produce
reacciones exotérmicas muy importantes que pueden causar explosiones que dañan al operador. Agua regia, que era el último de la línea de que nosotros probábamos de solventes, suma el poder complejante del clorhídrico al poder oxidante del ácido nítrico. Cuando un material es insoluble incluso en agua regia, tenemos que pasar a lo que es la disgregación. La disgregación consiste en, ahí nosotros tenemos, como dice acá, transformar una sustancia poco soluble o insoluble en ácidos, incluso en agua regia, en compuestos, en un nuevo compuesto que ahora sí sea soluble en agua o en ácidos. Vamos a ver ahora con el ejemplo del talco qué significa esta definición. Lo que tienen que tener presente, ahí yo les coloqué los distintos tipos de agentes disgregantes que hay, cómo se los clasifica. Estos agentes disgregantes tienen altísima reactividad térmica. Entonces, si altísima reactividad química, trabajan a elevada temperatura. Entonces, si tienen elevada reactividad química, los recipientes, los contenedores donde se hacen estas reacciones, tienen que estar acordes a esta reactividad química. ¿Para qué? Para no incorporar a la muestra elementos que no estaban originalmente presentes en ella. Por eso se utilizan materiales muy resistentes como el platino, porcelana, cuarzo, porque bueno, son fuertes, digamos que son bastante fuertes. Vamos a ver el ejemplo del talco para que se entienda la definición que vimos antes. El talco lo representamos como silicato del metal. Es insoluble incluso en agua regia. Entonces, yo lo que voy a hacer voy a hacer una disgregación con carbonato de litio. Lo voy a someter a bastante temperatura, fíjense, utilizo un crisol de hierro, y al fin y al cabo, una vez que ha reaccionado mi agente disgregante con el talco, termino teniendo silicato de litio y carbonato del metal. Con esto, ¿qué es lo que yo tengo? El carbonato de metal, yo lo trato con ácido, se forma ácido carbónico, dióxido de carbono y agua, y el metal me quedó libre. Y el silicato de litio lo trato con ácido y se transforma en dióxido de silicio. Con lo cual a mí me quedó el metal libre, después de todo esto, para poder analizarlo y cuantificarlo. ¿Sí? Entonces yo transformé una especie que era insoluble incluso en agua regia en otra especie que era soluble en agua o en ácidos. Y ahora, fíjense, las especies nuevas son solubles en ácidos. ¿Sí? Ese es el objetivo de la disgregación. Si yo tengo que analizar cationes divalentes y trivalentes y en la muestra hay materia orgánica, voy a tener que destruirla, porque ya habíamos hablado in extenso de que se forman complejos muy estables que impiden que, estando presente el catión, dé positiva la reacción. Entonces voy a realizar la destrucción de la materia orgánica por un proceso que se denomina mineralización o incineración. Y ese es el objetivo, liberar a mi catión para poder analizarlo. Yo lo puedo hacer por vía seca, en general tardo de 2 a 4 horas,
o por vía húmeda, que generalmente puedo tardar de media a 1 hora. Por vía seca, yo hago una calcinación a cenizas de mi material, lo pongo, no lo puedo poner en una estufa, lo pongo en una estufa muy especial que se llama mufla, donde yo le subo mucho la temperatura. Y la oxidación, porque no olviden que la destrucción de materia orgánica es un proceso oxidativo, donde no solo se oxida la materia orgánica y se destruye, sino que todos los elementos pasan a su máximo estado de oxidación. Acá en la calcinación a cenizas, el agente oxidante es el oxígeno del aire, y si no, puedo agregar peróxido de sodio para hacer la calcinación por vía seca. En este caso, yo lo que tengo que tener como precaución es que si mi analito es termolábil, como yo voy a utilizar muy alta temperatura, y es termolábil, sensible al calor, no lo voy a poder usar. En el caso de por vía seca, de por vía húmeda, la materia orgánica se transforma en dióxido de carbono y agua, y yo tengo varias mezclas. Sulfonítrica es una mezcla de nítrico concentrado y sulfúrico concentrado en una proporción 1:1. Mezcla nitroperclórica, nítrico concentrado, perclórico concentrado en una relación 2:1. Y si ustedes se fijan en nuestra guía de trabajos prácticos o en cualquier libro de química cualitativa, van a ver cómo se trabaja con estas mezclas. Por ejemplo, primero se coloca el ácido nítrico concentrado, se calienta, y una vez que se ha destruido prácticamente toda la materia orgánica, recién ahí se coloca el ácido perclórico concentrado para realizar el remate final de la mineralización. Nunca se coloca el ácido perclórico directamente sobre la materia orgánica inicialmente. La otra es la mezcla sulfo-nitroperclórica, que es una mezcla en proporciones 1:3:1 de sulfúrico concentrado, nítrico concentrado, perclórico concentrado. Acá se trabaja colocando primero el nítrico, luego el perclórico y luego el sulfúrico. La otra que ya conocemos bastante es la de permanganato, solución saturada, sulfúrico concentrado. ¿Cuál otra conocíamos que la habíamos utilizado en el método oficial de determinación de cromo en aguas residuales? Agua oxigenada, nítrico concentrado, cuya eliminación se hacía con calor. Acá les vuelvo a recordar el perclórico. Nunca debe añadirse directamente sobre material biológico. Y para todo tipo de métodos en líneas generales que ustedes tengan que desarrollar, lo primero que tienen que hacer es buscar si en la literatura se encuentra algo descripto para ese analito, y entonces lo buscan, lo prueban, lo aplican, lo validan. Si no hay nada para el analito que ustedes están queriendo analizar, valga la redundancia, van a buscar en la literatura algo para compuestos estructuralmente relacionados. Por eso yo les decía que del analito tenían que saber todo lo que podían de sus características. Entonces, si encuentran algo para compuestos químicamente relacionados, lo toman, lo adaptan, lo optimizan y lo validan. Y si no encuentran nada en la literatura, ahí sí tienen que ir y desarrollar un método desde la base, o sea, un método de nuevo, o sea, de cero lo tienen que desarrollar, ¿sí? Eso en cualquier rubro. Bueno, creo que acá terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, hemos llegado.